Ya, muy bien, muchachos, hay 12 personas. Bueno, buenas noches, estimados estudiantes. Vamos a continuar con la clase. Primero, mil disculpas. Había un problema de ingreso a la plataforma y resulta que había sido un problema, no sé si facultativo o universitario, y es que hoy recién me lo han solucionado. Pensé que era un problema de mi computador o de mi cuenta, no lo sé, pero bueno, ya en la útil facultativa me lo han solucionado y por eso es que esta mañana estuve por la facultad y vamos a llevar la clase virtual. Pero antes, tenemos 4 clases pendientes. Primera, del 8 de septiembre, es la clase que yo estuve delicada de salud y les había pedido permiso para reemplazarla. Eso nos está quedando pendiente. Luego la del lunes 15 de septiembre, que era aniversario de Cochabamba, el lunes feriado. Luego la del lunes 22, que por el Día del Estudiante también no se pasó esa clase. El 29 sí pasamos. El lunes 6 de octubre, que es el que yo le solicité, también uno era por la plataforma, que no estaba habilitada, y otro porque quería venir a pasar presencial, pero me encontraba súper resfriada y afónica. Entonces son 4 clases, queríamos que están pendientes, considerando que nuestro examen lo han programado del tercer parcial para el 4 de noviembre, ¿verdad? Entonces, esas clases las vamos a ir reponiendo poco a poco. Hoy es 13, estamos llevando nuestra clase normal. Los viernes tendríamos que reponer, ¿no? El viernes 17, el viernes 24 y el viernes 31. Ahí serían las 3 clases y nos quedaría una pendiente que posterior al examen podemos definirlo también si va a ser el 7 de noviembre o qué otra fecha, o tal vez estos viernes avanzar un poquito más del horario para compensar y así ya concluimos reponiendo las 3 clases. ¿Les parece? ¿Qué opinan? A ver, muchachos, ¿cómo están todos? A ver sus opiniones, chicas, chicos. ¿Me escuchan? ¿Están ahí? ¿Alguien? ¿Cuántas clases nos digo que nos falta? 4. El 8 de septiembre, 15 de septiembre, 22 de septiembre y 6 de octubre. O sea, mi propuesta es que podamos reemplazar los viernes, ¿no? O sea, hoy estamos pasando y este viernes reponer. Creo que tienen a mediodía, ¿verdad? Alguna vez que hemos reemplazado, ¿recuerdan? Luego, el siguiente lunes pasamos normal y el viernes. El subsiguiente lunes y el viernes. Ahí ya compensaríamos. ¿Qué les parece el viernes a las 12 o 12:30? Creo que tienen espacio. Así para ya quedar, concretar esto. ¿Pueden todos? ¿La mayoría? Sí, doctora, el 17 y el 24, sí. Solo que el 31 tenemos examen de nutrición a las 1:30, doctora. Ah, ya bueno. Ya muy bien. Entonces podría ser el 17, el 24. Y ya entonces las otras 2 clases lo podemos dejar pendiente para después del examen. No hay problema porque no estamos atrasados en realidad, ¿no? En realidad el 15 de septiembre, el feriado del 22, son feriados que no se debería considerar el avance, pero mejor que lo consideremos para seguir repasando, viendo ahora que vamos a entrar a virus también, y también para el examen ir reforzando, ¿ya? Entonces podríamos reemplazarlo como su compañera dice, no sé si están todos de acuerdo, este viernes 17 y el 24. El 31 es su examen y directamente sería ya después de nuestro examen del tercer parcial. Coordinamos las otras 2 clases, ¿sí? Sí, doctora, está bien. Ya, muy bien. Bueno, me imagino que todos están de acuerdo. Ya. Bueno, eso como preámbulo. Ahora vamos a continuar con el avance. Voy a compartir la pantalla. Ya el tema lo tienen. Está en la plataforma y nos correspondía pasar este.
Voy a compartir la pantalla. Ya, muy bien. Entonces estamos acá. ¿Bien? Ya. Pueden observar la pantalla, ¿verdad? ¿Sí? Sí, doctor. Ya, muy bien. Entonces, como habíamos visto la última clase, habíamos visto resistencia bacteriana, los antibióticos. Ahora nos toca avanzar este grupo de bacterias que son denominadas fastidiosas, se podría decir. Son microorganismos fastidiosos, ¿no? Entonces, entre ellos los más importantes géneros son las neiserias, son gram negativas, por lo tanto en la coloración de gram la vamos a observar de color rojo, ¿no? Fucsia, ¿ya? Entonces, son el género Neisseria, con los de mayor importancia clínica, la Neisseria meningitidis, causante de meningitis, una infección que afecta al sistema nervioso central. Neisseria gonorrhoeae, Neisseria bacteria causante de infección de transmisión sexual. Ambas son Neisserias, ambas son gram negativas, ambos son diplococos gram negativos, ¿no? Pero vean cuán diferente. Una causa una enfermedad que no tiene nada que ver con la otra enfermedad que causa la otra Neisseria, ¿sí? Luego, Haemophilus influenzae, que es un bacilo gram negativo que causa infecciones a nivel respiratorio, a nivel de vía respiratoria alta, baja, también afecta, puede dar otitis, ya más arriba, ¿no? Sinusitis también, hasta también puede ser causante de meningitis también, ¿no? Es un bacilo gram negativo, fastidioso, que generalmente es causa de infecciones en nuestro medio en neonatos, en la maternidad, al frente de nuestra facultad, vean que es el materno infantil, hay muchos casos de niños que se infectan por Haemophilus, ¿sí? Haemophilus influenzae, un representante, género y especie, pero hay también otro tipo de Haemophilus que son bacilos gram negativos como el Ducreis y otros que están asociados a infecciones de transmisión sexual, ¿sí? Luego, otro género, la Bordetella pertussis, parapertussis, que lo vamos a ver también, es otra bacteria gram negativa interesante, fastidiosa. Y en general bacteroides, que son también bacterias que causan infecciones severas también, son consideradas gram negativas, pero no están establecidas para describirlas con las otras gram negativas que hemos avanzado. Recuerden, hemos avanzado gram negativas, gérmenes comunes como Escherichia coli, Klebsiella, Proteus, etc. Había otro grupo de gram negativas no fermentadoras de azúcares, ¿verdad? No fermentadoras que sobre todo estaban en ambientes hospitalarios como la Pseudomonas, la Burkholderia, la Stenotrophomonas, los géneros, ¿verdad? También gram negativas, eran fermentadoras, no fermentadoras. Ahora estas son gram negativas fastidiosas, vamos a ver por qué son fastidiosas. ¿No? Son Neisserias, Haemophilus, Bordetella, bacteroides, entre las más de importancia clínica para la salud humana. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar con el género Neisseria. ¿Sí? Género Neisseria, se escribe así. Este género, como observan en la pantalla, todas estas son gram negativas, ¿no? Ya, este género Neisseria, en la morfología, en la tinción de gram, son diplococos gram negativos. Dos cocos, como observan acá, no son lanceolados como el Streptococcus pneumoniae, que también son diplococos, pero gram positivos, recuerdan cuando hemos avanzado. Estos son gram negativos, pero no son lanceolados, son unidos, súper unidos, como ven en la imagen, como granitos de café. No son alargados, son redonditos y van en dos, por eso son diplococos.
gram negativos porque se tiñen de color fucsia, no azul, ¿no? Esa es la característica macroscópica cuando observamos en la coloración de gram en una muestra. Por ejemplo, podemos tomar una muestra de un paciente con diagnóstico de infección de transmisión sexual varón, le tomamos una secreción uretral, porque generalmente estos pacientes, tanto el varón como la mujer, entre una de los síntomas que tienen es tener secreciones blanquecinas, ¿no? Entonces, amarillentas. Tomamos una muestra de la secreción, ponemos al portaobjeto, obviamente en los medios de cultivo también, y ahí en la tinción de gram vamos a observar estos diplococos gram negativos, ¿ya? O sea, de la muestra directa. También del cultivo podemos observar colonias puras. Y en la coloración de gram, además vamos a observar que son estos leucocitos polimorfonucleares, ¿sí? Entonces, aquí está la Neisseria, es puede haber intracelular y extracelular, o sea, están dentro los leucocitos, dentro los neutrófilos o fuera de los neutrófilos. Es una de las características importantes, ¿no? Entonces, de este género Neisseria, los patógenos de mayor importancia clínica son la Neisseria meningitidis, causante de meningitis, tanto en niños, bebés, neonatos como adultos, y la Neisseria gonorreae, causante de gonorrea, infección de transmisión sexual en varón o mujer, ¿sí? Existen otras especies de Neisseria, como ven acá, Neisseria zika, Neisseria mucosa, Neisseria subflavia, con sus biovariedades Neisseria flava, subflava, perflava, canis, lactámica, cinerea, denetrificans, pero son en realidad consideradas como microbiota normal en la mayoría de los casos. Las de mayor importancia clínica, Neisseria meningitidis, Neisseria gonorrea. Eso no se tiene que olvidar, ¿sí? Ya, muy bien. Entonces, empezamos con la Neisseria meningitidis, ¿no? Ambas son iguales, solamente que una vamos a encontrar en muestras de líquido cefalorraquídeo, porque es causante de meningitis, y otra vamos a encontrar en muestras de secreción uretral en varones, secreción vaginal en mujeres, ¿no? Pero la morfología es la misma, ¿ya? ¿Qué hace diferente? El lugar de toma de muestra. También podemos encontrar en hisopado faríngeo, tanto en el varón como en la mujer, pero si aislamos de un hisopado de fauces, ¿se acuerdan el estreptococo beta-hemolítico del grupo A? Aislábamos de hisopado de fauces causante de faringitis, pero había también neiserias que podían producir faringitis. Si hablamos de un diplococo, identificándolo que llega a ser Neisseria en hisopado de fauces en faringe, ¿será Neisseria meningitidis o gonorreae? A ver la pregunta para el curso. ¿Qué Neisseria será? Si aislamos una Neisseria a nivel faringio, ¿podría ser Neisseria meningitidis o Neisseria gonorreae? La pregunta para el curso. ¿Quién responde? Meningitis, doctora. ¿Por qué? Ya ver, Alejandra dice meningitis. ¿Por qué sería meningitis según tú, Alejandra? Porque la gonorrea me imagino que está en las zonas íntimas del hombre y la mujer. ¿Puede ser? Ya, ese es un concepto de su compañera Alejandra. ¿Qué opinan los demás? La pregunta es, si usamos una Neisseria a nivel faringio, faringoamigdalar, ¿no ven? Hisopado de fauces, ¿será causante de meningitis o será causante de gonorrea? Esta pregunta. Porque hemos dicho que la Neisseria o solo causa meningitis, la Neisseria meningitidis, que es otra especie,
o causa gonorrea, la Neisseria gonorreae, que ambas son neiserias, ambas son diplococos gram negativos, pero causan diferentes patologías, no tiene nada que ver una con la otra, y obviamente los sitios de toma de muestras son diferentes, pero si aislamos de un hisopado de fauces, ¿a qué corresponderá esa Neisseria? Esa es la pregunta. ¿A qué patología? ¿A meningitis o a gonorrea? Esa es la pregunta. A ver, muchachos, muchachas, hemos hablado de esto cuando hemos hablado de hisopado de fauces, estreptococo beta-hemolítico del grupo A, hemos hablado de esto. Eran excepciones. A ver, los compañeros, ¿dónde están? ¿Qué opinan? A ver, José Alfredo, ¿qué opinas? José Alfredo Velasco, ¿qué opinas? A ver, chicos, ¿qué opinan? No se duerman. ¿Cuál sería? ¿De qué estaríamos hablando en una Neisseria en hisopado a nivel faríngeo? ¿Nada? Uy, no. Eso está medio grave. Hemos hablado de eso, hemos hecho énfasis. Bueno, les voy a dejar tarea para la siguiente clase, porque es una pregunta muy fácil, pero tienen que tener un poquito, tienen que pensar sus cabecitas. Ya, bueno, estamos ahí, ¿no? Entonces, estas son las otras especies que generalmente son consideradas flora normal. Ahora, el único nicho ecológico es el hombre. En la Neisseria meningitidis, donde se encuentra en el aparato respiratorio alto, en la orofaringe o nasofaringe, a nivel de la boca, ¿no? Oro y naso a nivel de la nariz. Puede una persona existir, tener estas bacterias, pero encontrarse sana. Entonces, eso se denomina que es una persona en estado de portación, o sea, que está portando el microorganismo, pero no necesariamente está enferma o infectada. Ya, porque puede ser parte de nuestra microbiota. El reservorio son individuos portadores sanos o también pueden ser otras personas, individuos que estén enfermos. ¿Qué causa? La Neisseria meningitidis causa la meningitis. Y de la meningitis, sobre todo en niños, en neonatos, por las defensas que no han logrado su estado de madurez, pueden fácilmente invadir torrente sanguíneo en los niños desde las meninges a nivel del sistema nervioso central, por las venas y arterias, ingresan a sangre y pueden producir sepsis en los neonatos, ¿no? Esto en cuanto a Neisseria meningitis, ¿sí? De manera general. Neisseria gonorreae. Entonces, el nicho ecológico de Neisseria gonorreae principalmente son los genitales, tanto del varón como de la mujer, ¿no? El aparato génito-urinario, ¿no? No solamente genitales. O sea, a nivel génito y urinario, tanto el varón como la mujer, ¿no? En las fauces también puede colonizar el recto y también puede colonizar recto y la conjuntiva. ¿Pero por qué será esa causa? Esa es la pregunta para la siguiente clase. Reservorio, entonces, individuos infectados, sea que tengan síntomas, o puede ser también personas que sean asintomáticas, ¿no? Que estén con el microorganismo y no tengan síntomas. ¿Ya? Entonces, la gonorrea tiene muchas complicaciones, ¿no? Entre una de ellas, infertilidad, tanto en el varón como en la mujer.
Ahora acá tenemos en su estructura bacteriana, ambos son diplococos gram negativos intracelulares, acá la Neisseria meningitidis y la Neisseria gonorrhoeae, ¿no? ME es la membrana externa, acá tiene su membrana externa, su membrana externa. OPA y OPC son proteínas de membrana externa OMP, ¿no? Que tienen también estas bacterias, y los lipo-oligosacáridos. Vean que acá la Neisseria meningitidis puede tener en su estructura bacteriana una cápsula, ¿no? Ambas tienen lipo-oligosacáridos y sus fimbrias tipo 4, que tienen ambas, porque ambas son diplococos gram negativos, ambos son Neisserias, solamente estamos viendo que la especie es diferente, por lo tanto la morfología y la coloración de gram va a ser la misma, ¿sí? Simplemente acá en la estructura bacteriana podemos ver las diferencias, como meningitidis tiene una cápsula y gonorrea. También estas fimbrias de tipo 4 que ambas Neisserias tienen, ¿no? Les sirve para adherirse a las células, ¿no? Y tienen también un factor de virulencia que les sirve para colonizar y adherirse, como es la adesina, con la fimbria tipo 4, que la tienen ambas, tanto Neisseria meningitidis como Neisseria gonorrhoeae, ¿no? Entonces, esto les sirve prácticamente, esta fimbria tipo 4, para su motilidad, para desplazarse, ¿no? Y también, obviamente, para colonizar y adherirse a la célula del huésped. Estos son sus factores de virulencia importantes y la diferencia entre la estructura bacteriana de meningitidis con gonorrea. Ambas son Neisserias, diplococos gram negativos. Entonces, como tienen la adesina y la fimbria tipo 4, no, además, proteínas de membrana externa, por lo tanto, es fácil para ellas con la colonización, la adherencia, y por lo tanto van a ingresar fácilmente a las células epiteliales, ¿no? Entonces, en meningitis tienen las adhesinas invasivas, la OPA y la OPC, que van a formar el bloque OM, y la gonorrea, las adhesinas invasivas y las tipo OPA solamente, ¿no? Entonces, de esta manera, acá tenemos, por ejemplo, ¿no? El epitelio celular y se van a diseminar, ¿no? En la transmisión a otro huésped fácilmente a partir de estos factores de virulencia, ¿no? Que están codificados por estos genes. Y se va a realizar la diseminación intrahuésped, ¿sí? Ahí tenemos igual, nuevamente, tenemos acá, por ejemplo, los neutrófilos, ¿no? Acá están, por ejemplo, cómo se va a realizar el proceso de infección sistémica, que va a ingresar al torrente sanguíneo, ¿no? Entonces, existe una transmisión, los anticuerpos que van a salir a la defensa, la propagación de la infección a nivel de la mucosa, y luego van a ingresar, ¿no? Por las venas, arterias, acá está el acceso al torrente sanguíneo, van a atravesar la célula epitelial y van a ingresar a torrente sanguíneo. Y es de esa manera que producen sepsis a partir de una infección local, va a producir una infección sistémica, ¿sí? Entonces, bueno, obviamente acá los neutrófilos igual van a activarse, van a actuar, va a haber liberación de citoquinas, de macrófagos, linfocitos, ¿no? Pero dependiendo de la carga bacteriana también que vaya a ingresar y el estado de inmunidad del paciente, vamos a ver un pronóstico de que el paciente pueda llegar a sepsis y también del uso de antibióticos lo más rápido posible, ¿no? Va a hacer que el paciente pueda salir de una sepsis o pueda llegar a un shock séptico, ¿no? Entonces ahí tenemos los que son estos, los lipo-oligosacáridos, ¿no? Acá en la imagen, como el peptidoglicano, las lipoproteínas o las vesículas de membrana externa, ¿no? Que van a estimular el NLR, TLR en las células epiteliales,
Se van a activar los macrófagos, linfocitos T, y como resultado de esta liberación van a haber gradientes de citoquinas proinflamatorias, se va a liberar interleuquina 6, interleuquina 8, interleuquina 1 beta, interferón, ¿no? Y la interleuquina 17. Las citoquinas van a reclutar al neutrófilo, inducir en su migración a través del epitelio, y ellos se van a unir y van a empezar a fagocitar a la bacteria. Todo ese proceso va a ocurrir cuando ingresan al torrente sanguíneo, ¿no? El sistema inmune se va a activar para la defensa de esta bacteria que ha ingresado, ¿no? Entonces, luego de que sí ha logrado evadir el sistema inmunológico, va a existir la diseminación y el daño. Entonces, acá tenemos todo lo que ha ocurrido una vez que ha ingresado, ¿no? Y luego va a ir al sistema nervioso central a nivel de las meningias, meningitis, inflamación de las meningias, y va a ir a causar la meningitis. Una vez en el torrente sanguíneo, la bacteria posee la habilidad de sobrevivir y replicarse, siendo dicha habilidad el primer factor de la patofisiología de las infecciones invasivas que causa. Esta es una infección invasiva. La sobrevida de esta etapa de la infección depende principalmente de la cápsula que protege contra la acción del complemento. En tal protección van a colaborar los fialinados. Las bacterias pueden multiplicarse en el torrente sanguíneo gracias a los sistemas de quelación del hierro que poseen, y estos le permiten adquirir el ion férrico del huésped. La sobrevida en el torrente sanguíneo le va a permitir acceder al sistema nervioso central y a las meningias, y es ahí que produce meningitis, ¿sí? Ahora, ¿cómo se dice que un paciente está en estado de portación o de invasión? Hay factores bacterianos propios de cada cepa bacteriana, ¿no? Entonces, y también hay factores del paciente o del huésped. En cuanto a los factores del huésped, ¿cuáles son? Aquellos relacionados con la ausencia de una respuesta inmune eficiente. Por ejemplo, como déficit de un componente terminal del complemento, deficiencia de complemento 3, y pacientes con inmunosupresión, por ejemplo, pacientes con VIH, con SIDA, pacientes oncológicos, pacientes con asplenia anatómica funcional. Ya de por sí estos pacientes que tienen el sistema inmunológico deficiente o con déficit de sus componentes, entonces van a ser los más propensos a que fácilmente la bacteria pueda evadir el sistema inmune y invadir y diseminarse y producir daño y causar meningitis, ¿sí? Entonces ahí tenemos la meningitis a nivel del sistema nervioso central. Tenemos una barrera, ¿no? Con el líquido cefalorraquídeo y la barrera hematoencefálica también. Pero esta bacteria atraviesa todo eso. Entonces, las células endoteliales están asociadas a una membrana basal, a pericitos y a una capa casi continua de astrocitos, formando la unidad neuronal, ¿no? O barrera hematoencefálica, abreviado BE, la barrera hematoencefálica, que prácticamente está formada por estas células. Y cuando los capilares se convierten en vénulas, las células endoteliales son separadas progresivamente de la membrana basal por los espacios perivasculares o el espacio de Virchow-Robin, y que esta le da contacto directo con el líquido. Entonces va a existir una alteración a nivel de estas células, por lo tanto atraviesan la barrera hematoencefálica y van a ingresar a producir infección a nivel de las meningias. ¿Sí? Entonces aquí lo mismo, ¿no? Acá están ingresando a ver daño, la Neisseria meningitidis, mediante su fimbria, que es un factor de virulencia muy importante, la fimbria tipo 4, ¿no? Que hemos visto en su estructura bacteriana. Mediante esa fimbria tipo 4 se va a adherir a las células del endotelio microvascular del cerebro y se va a activar el beta-2 adenoreceptor y va a conducir a la formación de una placa cortical, ¿no? Y en esta placa cortical prácticamente es importante la patofisiología de la infección invasiva por Neisseria meningitidis.
Ya, y tenemos igual la iteración de Neisseria meningitis con las células del sistema nervioso central, y ahí lo mismo que hemos visto, ¿no? Cómo va ingresando y qué tan importante es esta fimbria tipo 4 para la invasión y la multiplicación de la bacteria en el sistema nervioso central, ¿no? Y acá vemos más igual. Y la meningococcemia, ¿no? La bacteria también va a invadir el espacio meningio, pero la presentación clínica es de sepsis y púrpura, va a invadir a torrente sanguíneo y puede producir púrpura. El púrpura es la manifestación cutánea del efecto de la coagulación intravascular diseminada. Llega luego de producir o de invadir torrente sanguíneo, CID, que es coagulación intravascular diseminada, que esta se manifiesta como una púrpura cutánea a nivel de la piel del paciente y que va a desencadenarse en la sepsis como resultado de la oclusión de los capilares, de las vénulas, y la sepsis meningocócica se va a desencadenar principalmente con el reconocimiento del lípido A por el receptor TLR4 de las células inmunes y de las células endoteliales. Entonces, esta meningococcemia ya básicamente que es una complicación de la meningitis, ¿sí? Va a llegar a producir púrpura y sepsis. También hay la meningococcemia fulminante. Entonces, en la meningococcemia, la sepsis por meningococo también es denominado como un nombre coloquial. Meningococo. Coco porque es diplococo, listo, ¿no? Y meningo de meningitis, también se lo denomina meningococo. Como a la Neisseria gonorrea también se la denomina gonococo, de gonorrea y es coco, ¿no? Pero esos no son nombres científicos, son nombres coloquiales. Entonces, en la meningococcemia, la sepsis por meningococo nos dice prácticamente por Neisseria meningitis, ¿no? O meningococcemia es el prototipo de la patología mediada por la endotoxina bacteriana. La meningococcemia se caracteriza por una mayor magnitud de las bacterias en la sangre en comparación con la meningitis, junto con una alta concentración de los en la circulación. La mayor densidad de bacterias en el torrente sanguíneo en esta patología depende tanto del genotipo y fenotipo de las cepas que van a favorecer la supervivencia y multiplicación en el torrente sanguíneo, como así de los factores del huésped que van a facilitar su invasión. Por eso en estos pacientes que son VIH, inmunocomprometidos, oncológicos, etcétera, obviamente la invasión se va a dar con mayor rapidez, con mayor facilidad, porque no tienen un sistema inmune que pueda lidiar con la invasión de esta bacteria, ¿verdad? Está debilitado. Entonces, mucho depende del fenotipo y genotipo bacteriano que vaya a invadir y tanto también del huésped para que se vaya a dar la infección o vaya a avanzar a infección de torrente sanguíneo. La bacteria se disemina a todos los tejidos y forma microcolonias en las células endoteliales de los capilares periféricos de manera semejante a la descrita en el sistema nervioso central. Estos microcolonias son los focos de la sepsis. Se van a poner aquí hasta la púrpura, ¿no? Que acá también se ve así. Y acá es una imagen de, en realidad, de, ¿no? De una hemorragia adrenal durante la sepsis. ¿Sí? Entonces, acá en el A nos dice son petequias, manifestaciones cutáneas de la sepsis causada por Neisseria meningitidis. Acá ya es una hemorragia intraocular, que ocurre en el paciente, ¿no? Acá una trombosis o gangrena en un infante que sobrevivió a la sepsis, pero ha llegado a dañar, ¿no? Prácticamente sus miembros. Y acá una hemorragia adrenal durante la sepsis. Estas son complicaciones o meningococcemia de tipo fulminante. Entonces, para no llegar a este caso, ¿qué es importante en estos casos? El diagnóstico temprano es esencial para prevenir las complicaciones. ¿A qué se refiere con diagnóstico temprano? A ver, ¿quién me dice? ¿A qué se refiere con diagnóstico temprano para llegar a evitar esas complicaciones?
¿A qué se referirá el diagnóstico temprano? Es importante para llegar a evitar esas complicaciones. ¿A qué se refiere? Más específicamente. A ver, ¿quién me responde? ¿A qué se refiere con realizar el diagnóstico temprano? O sea, ¿qué debemos hacer? No entiendo. A ver, muchachos, ¿por qué están perdidos? No sé. Están en la clase. Doctora, para identificar una enfermedad y sus etapas iniciales. Ya. ¿Está bien? ¿Y cómo identificamos a una enfermedad? O sea, identificar al microorganismo causante de la enfermedad. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo se hace un diagnóstico temprano? Muy bien. Muy bien lo que su compañera dijo, pero a ver, ¿quién complementa? ¿Cómo diagnosticamos? Alejandra, muy bien. ¿Cómo establecemos un diagnóstico temprano? Su compañera dice al inicio de la enfermedad. Muy bien, pero ¿cómo realizamos un diagnóstico temprano? Mediante chequeos periódicos, doctora. Chequeos Ya, médicos periódicos puede ser. ya, muy bien, mediante revisiones médicas periódicas. ¿Qué más? Está muy bien, Alejandra. A ver, ¿alguien más? A ver, ¿alguien más? ¿Quién más? A ver, ¿quién más complementa? Chicos, chicas, ¿dónde están? A ver, ya ha respondido Alejandra Muñoz, Alejandra Yaviri, ¿dónde están los demás? ¿Cómo realizamos un diagnóstico temprano? Puede ser mediante pruebas, doctora. Ya. Laboratorio puede ser. Laboratorio. Muy bien, Alejandro. Muy bien, José Alfredo, pero el laboratorio. El laboratorio da la palabra final. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando un paciente llega con signos y síntomas para una de estas enfermedades infecciosas, o acude a un médico, el médico tiene que solicitar todos los estudios necesarios para llegar a su diagnóstico, ¿verdad? Y entre ellos los estudios son los estudios de laboratorio. Entonces, el paciente está con signos y síntomas de meningitis, le va a solicitar un cultivo de líquido cefalorraquídeo, ¿no? Entonces, tenemos que analizar el líquido y realizar de la manera más, primero, utilizando métodos hoy en día moleculares, porque si vamos a cultivar en los medios de cultivo, la bacteria va a tardar en desarrollar, ¿no? Además que tenemos que tener los medios adecuados, ¿sí? Entonces va a demorar unos 2 o 3 días. Hasta que demore unos 2 o 3 días, el paciente puede pasar a una sepsis o puede complicarse su meningitis. Por lo tanto, esos pacientes que ingresan a los hospitales, generalmente los médicos solicitan los paneles moleculares. El resultado puede estar en el día. También otro estudio que, si bien no aísla a la bacteria, pero que es de mucha utilidad para los clínicos y que nosotros jugamos un papel muy importante, es realizar las tinciones de Gram en los laboratorios. Y ahí en la tinción de Gram vamos a observar, como ven en la imagen, leucocitos y los diplococcus, ¿no? Ya sea en la muestra de líquido cefalorraquídeo. También realizar el citoquímico, los estudios químicos y citológicos del líquido, y eso ya va a dar una orientación al médico que ese resultado puede estar en 2 horas a lo mucho, ¿no? Entonces, las meningitis son urgencias bacteriológicas.
si bien laboratorio de bacteriología no se considera un laboratorio de urgencia, como por ejemplo una gasometría arterial, una prueba de hematocrito para que un paciente ingrese a terapia intensiva, a quirófano, o una prueba de coagulación, ¿sí? Los cultivos, no, bacteriología no es una área que sea de emergencia, que pueden decir, quiero para hoy día el resultado, porque las bacterias tienen su tiempo en desarrollar, entonces no las podemos nosotros tener una varita mágica y hacer que crezcan en 2 horas, ¿verdad? Entonces, bacteriología es un área que no es de emergencia, como otras áreas del laboratorio, pero sí hay cultivos de emergencia. Por ejemplo, uno de ellos es el líquido cefalorraquídeo para diagnóstico de meningitis y otro es infecciones de torrente sanguíneo. No por ello, los expertos han hecho, pues, equipos automatizados donde ya no es necesario que ahí se siembres a la bacteria, sino pones en el equipo y el resultado prácticamente te reporta el equipo automatizado en horas. La biología, esa es la microbiología automatizada, la bacteriología, ¿no? Y en caso de meningitis, que es una enfermedad infecciosa que en laboratorio debemos considerar como emergencia, podemos ayudar con una coloración de Gram, podemos ayudar con el citoquímico y también si es que el laboratorio tiene el área de biología molecular, podemos apresurar realizando un panel meningio donde por biología molecular se van a detectar el material genético de una serie de microorganismos que causan meningitis, entre ellas Neisseria meningitis, entre otras, ¿no? Hay paneles de 3 patógenos, de 4, de 6 patógenos, dependiendo de la clínica el médico solicitará. Entonces, cuanto nosotros colaboremos en el laboratorio lo más antes posible brindando el diagnóstico para el médico va a instaurar una terapia dirigida. Por lo tanto, el paciente no va a llegar a complicaciones, no va a llegar a hacer sepsis o meningitis con las complicaciones también. Entonces, nuestro trabajo es fundamental, es súper importante en los laboratorios, ¿sí? Y además que bacteriología, microbiología va muy de la mano con biología molecular y con inmunología, ¿no? Porque por métodos inmunológicos también podemos detectar anticuerpos para estos tipos de infección que pueden desarrollar los pacientes o las personas y nosotros colaborar de esa manera con el diagnóstico, porque las bacterias no van a crecer, ¿no? Es como que he tenido tantos casos de pacientes con meningitis que cuando hacía guardias en las noches en el hospital, ingresaban a la emergencia, pacientes diagnósticos, meningitis. Siempre debemos preguntar en la solicitud del médico, cuando ingresa una prueba al laboratorio, o cuando ingresan pruebas al laboratorio de un paciente, ¿cuál es el diagnóstico? ¿Cuál es el diagnóstico clínico del médico para ese paciente? Pues ya, el médico pondrá en la orden, el diagnóstico es meningitis. Bueno, yo ya sé que le van a pedir quizá un hemograma de entre las pruebas de rutina, ¿no? Le van a solicitar cultivo, ¿no? Entonces ese cultivo, si yo tengo técnicas de biología molecular y puedo realizar en la noche, puedo adelantar, acelerar, puedo realizar una tinción de Gram en cuanto tenga el resultado, informar al médico para que tome una conducta. ¿Por qué? Porque si espero hasta el día siguiente el paciente puede ya estar muerto, puede estar con sepsis, o puede el médico iniciarle al día siguiente el tratamiento, pero ya el paciente va a quedar con secuelas. ¿Cuáles son las secuelas de no tratar a los pacientes a tiempo con meningitis? O errar en el tratamiento, ¿no? El médico puede pensar que es una meningitis puede ser causada la meningitis por virus, bacterias, hongos. Ahora estamos viendo la meningitis por bacteria, por la Neisseria meningitis, pero también las meningitis pueden ser causadas por virus, también por hongos. Entonces el médico tiene que saber si es una bacteria, si es un virus, si es un hongo para darle un antimicótico, antiviral o antibacteriano. Si el médico va a errar en su primera etapa de iniciar el tratamiento, el paciente tiene gran probabilidad de que quede con secuelas. ¿Cuáles son las secuelas? Ciegos, sordos, porque afecta el sistema nervioso central, ¿sí? Entonces, cuán importante, como dice
compañero y sus dos compañeras, dar con el diagnóstico y su compañero José Alfredo, que dijo del laboratorio, nosotros. Más que toda esta patología se ve en hospitales, ¿no? Porque la meningitis es una patología de internación. ¿Cómo va a llegar el paciente? El principal síntoma es que tiene rigidez de nuca. Ya, para que ustedes sepan. Eso puede darte en la casa y luego llegar a un hospital, ¿no? Es esto. La rigidez de nuca es una dificultad para flexionar el cuello, ¿no? Vean aquí, causada comúnmente por malas posturas, ya puede ser sobrecarga muscular, traumatismo, sin embargo, también puede ser un síntoma de una afección grave como la meningitis. Obviamente, si descartamos que son malas posturas, etcétera, pero si tienen una pariente familiar que se queja, ¿no? De que la nuca está dura, prácticamente se pone tensa, dura, entonces puede ser un síntoma de la afección por meningitis. La principal causa, los pacientes tienen con ese, que no pueden, ¿no? Que se pone tensa, dura, no pueden doblar, medio inconscientes, débiles, ¿no? Vienen con fiebre además, dolor de cabeza, vómitos. Entonces, estos signos, más la rigidez de nuca, son para el médico ya un diagnóstico de meningitis. Así vienen los pacientes. Ahora, ¿cómo se habrán contagiado? Pues de la meningitis, ¿no? Una persona en la calle. La meningitis, el mecanismo de transmisión es de persona a persona por las gotas, ¿no? Los dos estornudos. Una persona puede ser portadora, puede ser persona asintomática o enferma, va a toser, estornudar, vía respiratoria a la otra. Y como por los mecanismos que hemos visto, por la fimbria tipo 4A, ¿no? Va a invadir rápidamente y va a llegar hasta el sistema nervioso central, va a evadir la barrera hematoencefálica y más aún en quienes se da en los pacientes inmunocompetentes, ¿sí? Y ahí va a venir con dolor de nuca, fiebre, náuseas, vómitos. A la emergencia, el médico diagnóstico meningitis, laboratorios, en laboratorios ustedes tienen que colaborar, apresurar, porque un paciente con meningitis no podemos esperar el diagnóstico al día siguiente, porque el día siguiente el paciente ya va a estar puede estar con complicaciones. Estamos hablando de infecciones a nivel del sistema nervioso central. Sí, ya puede quedar con secuelas. Cuando esté en nuestras manos, podamos realizar una tinción de Gram, que ayuda mucho, que es sencillo, si bien su sensibilidad es baja, pero en nuestros pacientes con clínica es muy útil, ¿sí? Realizar una tinta china, que eso lo vamos a ver más adelante porque eso es para hongos. Realizar tal vez paneles moleculares, realizar el citoquímico, etcétera, y dar el diagnóstico lo más rápido posible. Pero cuando llega una muestra de electrocefalografía al laboratorio, no es para el día siguiente. Si llega 1 de la mañana, si llega 3 de la mañana, si llega 9 de la mañana, 1 de la tarde, en unas 2 horas ya se tiene que liberar ese estudio para que el médico tome su conducta ya. Porque en cuestión de horas el paciente puede complicarse o frente a un tratamiento incorrecto generar secuelas, ¿sí? Esa es una emergencia microbiológica. La meningitis, pregunta de historia. ¿Ya? Ya, entonces. Muy bien, ya saben, rigidez de nuca, no se van a olvidar. Ahora, ahí tenemos que también la evasión del sistema inmune, ¿no? Tiene también acá la cápsula. Bueno, ya va a generar una supervivencia en el torrente sanguíneo, va a resistir a la lisis mediada por el complemento, va a inhibir la fagocitosis, ¿no? Pero existen 5 serogrupos prevalentes, tanto el A, B, C, W135 y Y. Los serogrupos que corresponden al B, al C, al B, W135I, presentan el ácido hiálico en sus cápsulas, otro factor de virulencia, que estos van a ser los encargados de evadir el sistema inmune.
¿no? Entonces son más virulentos. El serogrupo menos antigénico es el B. Su cápsula es un homopolímero de ácido siálico con una estructura idéntica al N-ceam-neuril de la adición molecular, componente crucial para la funcionalidad del sistema nervioso central y periférico. Entonces, son los grupos prevalentes. Por si acaso, hay la vacuna en nuestro país, en el esquema de vacunación para la meningitis, quienes también pueden desarrollar las personas que no las han vacunado. No estamos hablando desde los recién nacidos, ¿no? En el esquema de vacunación. Entonces, es importante vacunarse también o cumplir con los bebés su esquema de vacunación, ¿no? Pero también hay que considerar que estos serogrupos son los más prevalentes y la vacuna, exactamente no tengo entendido, ahora lo vamos a revisar, para qué serogrupos es. No cada país tiene diferente vacuna y no cubre todos los serotipos que circulan. Es posible también que por ello algunas personas desarrollen la enfermedad, ¿no? El año pasado, si más no recuerdo, había un brote de meningitis en Santa Cruz en un colegio. No es fácil que entre los niños puedan, como están juntos, hablando, tosiendo, estornudando, un niño contagiado, infectado, pueda contagiar a los demás. Y ahí se dan los brotes, generalmente en las escuelas, guarderías, ¿no? Y entonces es ahí que tienen que reforzar la vacunación y tienen que aislarlos y obviamente cerrar estas guarderías cuando se hallan o se identifican estos brotes en las escuelas. Bueno, esto habla un poco más de la cápsula, que lo vamos a bajar acá. Luego tienen las vesículas de membrana externa, acá en su membrana externa ven estas vesículas, ¿sí? ¿No? Que son esferas de doble capa de fosfolípidos que contienen los componentes de la membrana externa y proteínas del periplasma, ¿no? Entonces, esto también juega un papel importante en la patogenia de la enfermedad. Ya, esto en cuanto a Neisseria meningitis. Lo vamos a reforzar con literatura. Ahora vamos a ver Neisseria gonorrhoeae. Otro diplococo gram negativo, ¿no? Pero acá dice causante de gonorrea. Entonces, la Neisseria gonorrhoeae es paradigma de diversidad en la internalización nicho dependiente que está mediada por receptores hacia los tienen gran influjo de polimorfonucleares, inflamación celular y por lo tanto producen en el paciente un exudado purulento, tanto el varón como en la mujer, lo que les da a los pacientes varones uretritis, itis, inflamación de la uretra. Ya, sabemos que en los varones por el mismo canal, digamos, que eliminan el semen, por el mismo orinan, ¿verdad? Se elimina la orina. La uretra, por ambos, es el mismo, en cambio en las mujeres es diferente. Pero bueno, ¿qué causa? En los varones, itis, inflamación de la uretra, uretritis. Esta uretritis es un diagnóstico clínico. En varones puede ser una de las causas de uretritis. Uretritis es inflamación de la uretra. Puede ser por muchas causas, desde mecánicas, pero una de ellas es la infección por patógenos de transmisión sexual, y son varios los patógenos de transmisión sexual. Ahora estamos viendo Neisseria gonorrhoeae, luego tenemos que ver, hay virus también, ¿ves? Pero, y uno de ellos, ¿no? La Neisseria puede ser causada por la Neisseria gonorrhoeae. ¿Cuál es el síntoma más característico? Que les produce un exudado purulento, ¿ya? Dice, la uretritis se caracteriza por un importante influjo de polimorfonucleares. Sin embargo, estos no pueden eliminar la infección, siendo así que se activa el sistema inmunológico. Estos leucocitos no pueden eliminar a las bacterias. Entonces, la queratinización del epitelio postmenarquía en las mujeres previene la colonización de la vagina. ¿Ya? Entonces, tenemos uretritis en varones. A ver, aquí vamos a ver. Uretritis. Uretritis, ¿no? Inflamación de la membrana mucosa que tapiza el conducto de la uretra. ¿Ya? Uretritis por gonorrea.
por gonococo. Gonococo es el nombre coloquial, recuerden. La hepatitis por gonococo es una infección de transmisión sexual causada por la bacteria Neisseria gonorrhea. Vean cómo escriben Neisseria, mayúscula, ¿no? Cursiva, minúscula, gonorrea, nombre científico, que provoca inflamación de la uretra. Los síntomas comunes incluyen ardor al orinar, secreción uretral purulenta, de color amarillo o verdoso. Dice, aunque hasta un 60% de los hombres y un mayor porcentaje de mujeres pueden ser asintomáticos, presentar y no tener síntomas. Por eso es que es fácil la transmisión, especialmente cuando con sus parejas sexuales no utilizan protección, cuando tienen varias parejas sexuales o cambian frecuentemente y no utilizan protección. El diagnóstico se confirma con pruebas de laboratorio como cultivos y pruebas de amplificación de ácidos nucleicos. Hay paneles de biología molecular para detección de infecciones de transmisión sexual. Ahora, yo tengo varias imágenes, pero no las puedo cargar. Me falta organizarlas de los pacientitos que tomo con gonorrea. Tengo unas plaquitas igual. Hay muchos casos en este último tiempo que estoy viendo. Vean, así es la secreción. ¿Sí? Generalmente las secreciones causadas por estas ITS se ven de manera matinal, ¿no? En la mañana el paciente ve así. Y esto es poco a lo que vi, ¿no? Generalmente todo en realidad el genital del paciente está con secreción alrededor, pero es esta secreción blanquecina que produce algunas ITS, entre ellas la gonorrea, en varones y en mujeres. ¿Cómo vamos a tomar la muestra? Ahí, como dicen, ¿cómo se confirma esto? Solo con estudio de laboratorio, con cultivos o con biología molecular, detectando el material genético del patógeno, ¿verdad? Entonces, acá, ¿cómo tomo la muestra yo? Primero, el paciente tiene que tener condiciones para que venga al laboratorio y tomemos la muestra. Por ejemplo, no tiene que haberse puesto pomadas, hay, ¿no? Cremas que se utilizan como medicación, ¿no? Tiene que venir sin orinar, porque al orinar, como eliminan la orina por el mismo conducto los varones, van a arrasar con toda la secreción, ¿no? Y a mí lo que me interesa es la secreción. Abstenerse de tener relaciones sexuales por lo menos unos días antes es otra indicación, tanto para varones como para mujeres. Oh. Hola.
A ver.
Algo pasó con mi conexión, creo. Ya, no se vayan, muchachos. Entonces voy a activar la cámara, no sé por qué no activa. Ya, ¿en qué parte se cortó con ustedes? Estaba mostrando cómo tomar la muestra de la secreción uretral del paciente. Estaba dando las indicaciones, no sé si se cortó ahí. ¿O en qué parte? A ver, ¿alguien me puede decir, José Alfredo? Sí, estaba dando las indicaciones, doctor. Empezamos. ¿Con la muestra del paciente? Sí, dijo las condiciones del paciente, que no debe ponerse cremas ni nada. ¿Qué? Perdón. No debe ponerse cremas del paciente hasta ahí. Ya. Ya, muy bien, ya. Ya, ahora sí, algo pasó. Ya, entonces estábamos, no sé por qué no está en mi cámara, pero vamos a continuar. Ya ven la imagen, ¿verdad? Ya, estamos Sí. en Neisseria, ya, gracias, en Neisseria gonorrea. Ya, meningitis ya habíamos visto, luego vamos a ver la vacuna, el esquema de vacunación, si cubre estos serotipos. Vamos a revisar en el internet. Estábamos en Neisseria gonorreae, ¿verdad? Ya, en los varones produce uretritis. Aquí vamos a ver. Ya, entonces el paciente va a tener dolor al orinar, va a tener la secreción. Ya, a ver, vean acá en la imagen, ven, ¿verdad? Hay que aclarar algo, que no todas las infecciones de transmisión sexual producen los mismos signos y síntomas entre todos. Algunos se pueden parecer, pero otros son muy característicos. Por ejemplo, la clamidia y gonorrea producen en el varón y en la mujer secreción, así blanquecina, amarillenta, verdosa, ¿sí? El HPV, que es virus de papiloma humano, por ejemplo, también puede producir secreción en el varón y en la mujer, pero sobre todo se caracteriza por producir o formar verrugas a nivel de los genitales, tanto en el varón como en la mujer, verrugas, conocen las verrugas, ¿verdad? Luego, los herpes, por ejemplo, que son virus que causan infecciones de transmisión sexual, tienen la característica de producir como, en realidad, como cuando les sale algún fuego en la boca, que es causado por un herpes bucal, llaga, ¿sí? Llaga. Eso. Entonces, las características clínicas, pues, diferentes, ¿sí? Ya, ¿quiénes son expertos en eso? ¿Me están escuchando, verdad? Son los médicos. Ellos tienen que hacer el diagnóstico clínico, ¿no? ¿Qué síntomas, signos tiene mi paciente? Nosotros tenemos que realizar el diagnóstico laboratorial. Entonces, ahí tenemos un paciente, ¿cómo procedemos? Con secreción, vean acá en esta imagen, que son estos diflococos gram negativos constantes de Neisseria. ¿Sí? En el varón. Entonces se toma la muestra, vean otros que tienen así, que está más avanzado, no solo tienen la secreción, sino que ya prácticamente parte del genital o todo su genital está cubierto de secreción, ¿no? En las mujeres, ¿no? Puede ser a nivel de la vulva, a nivel de endocervix. Y la pregunta que les había hecho anteriormente era relacionado a hisopado de fauces, ¿no? Cuando tomamos una muestra de hisopado faringio, también podemos hallar Neisseria gonorrea, pero eso está relacionado con prácticas de sexo oral, ¿no? Entonces, tanto en el varón como en la mujer.
En el varón, sobre todo en hombres que tienen sexo con hombres, ¿no? Que practican sexo oral y como obviamente todo su genital está infectado, contaminado y van a practicar sexo oral, obviamente a nivel del hisopado de fauces vamos a hallar Neisseria gonorrhoeae y lo mismo en las mujeres que tienen estas prácticas. Esa era la pregunta anterior. Entonces, esa Neisseria con el género y especie que vayamos a aislar en laboratorio en una persona, entonces nosotros tenemos que ver sus antecedentes, consultar con el paciente sus prácticas sexuales. Cuanto más información tengamos del paciente al momento de tomar la muestra, mejor para el microbiólogo, ¿no? Para llegar al diagnóstico. Entonces, obviamente, si hemos hallado en un hisopado de fauces, vamos a indagar en el paciente, es posible que el paciente esté infectado con gonorrea, porque obviamente que esto ha practicado con su pareja sexual y su pareja sexual está infectada. Por lo tanto, a nivel de los genitales es obviamente muy probable que también hallemos, ¿no? Entonces, esa Neisseria no va a producir pues meningitis. No solamente está en los genitales, sino está en la boca. ¿Por qué? Por sus prácticas sexuales orales, ¿sí? Eso es frecuente, sobre todo en la población gay, ¿sí? Los casos que... bueno, pero igual hay que considerar, chicas y chicos, ¿no? Bueno, entonces ahí tenemos, ¿no? Como estábamos viendo acá, la imagen de la secreción que se toma en previas condiciones, que no tienen que estar usando ningún tópico, ninguna medicación, que sea la secreción matinal. Perdón. ¿Qué más? Que haya tenido abstinencia de relaciones sexuales, etcétera, en las mujeres que no estén menstruando y ya, algunas consideraciones generales. Tomamos esta secreción con un hisopo, ¿no? Vamos a realizar el extendido y vamos a proceder a cultivar en un agar Thayer Martin GC, que es especialmente para gonococo. ¿Por qué? Porque son microorganismos fastidiosos. No desarrollan en un sangre simple ni en un macón que, si bien son gram negativos, pero son fastidiosos, por lo tanto, tus requerimientos nutricionales que van a necesitar son más exigentes, ¿sí? Necesitamos un agar GC, agar gonococo, Thayer Martin con suplementos, ahí nos va a desarrollar. Por eso se denominan además fastidiosos, ¿sí? Entonces, vamos a tomar una muestra con hisopo de la uretra, acá de la secreción uretral del varón, vean, lo vamos a extender una coloración y al agar GC, ¿no? Incubar con dióxido de carbono y acá en la tinción de gram, ¿qué vamos a observar? Diplococos gram negativos, intracelulares, dentro del leucocito, dentro, ahí está, de la muestra directa. Teñimos con los 4 colorantes de gram y observamos. Eso ya es diagnóstico. Porque qué bacteria se presenta en esta característica a nivel de la uretra o de los genitales de la mujer. Todo el gonococo tiene estas características. Sensibilidad de la tinción de gram para Neisseria gonorrhoeae es más del 80%. Con un gram ya damos un diagnóstico preliminar, ¿sí? Lo mismo en meningitis, pero ¿en qué? En muestra de líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Centrifugando la muestra del sedimento realizamos y observamos igual, pero vean que son dos tipos de muestras diferentes, que son dos tipos de infecciones diferentes, pero que ambas son neiserias, diplococos gram negativos. Una meningitis, Neisseria meningitis, y otra Neisseria gonorrhoeae, causantes de dos patologías diferentes, ¿sí? Entonces, ese es el diagnóstico del laboratorio que debemos realizar. Vean estos a nivel de fauces. Vean cómo está con placas igual. Ahora, eso produce en el varón. En la mujer, ¿qué produce? En el varón, uretritis, itis, inflamación de la uretra con esas características, dolor, secreción. Sobre todo, la recomendación a los jóvenes que si van a los lugares donde hay las damas que brindan servicios, usen protección. Es algo parecería, que ustedes me digan ahí, la doctora se pasa, pero
La mayoría de los casos que veo jóvenes son en jóvenes en la edad en la que están ustedes y que generalmente los varones acuden a estos centros y no usan protección. Consideren que las trabajadoras sexuales, si ya bien sean por causas que les llevan los amigos o les hacen beber, pero por algún otro motivo caen en esos lugares, las trabajadoras sexuales no tienen su registro sanitario, o si tienen, es un registro que solamente les han hecho la prueba del VIH. Muchas no tienen el registro sanitario completo. Por lo tanto, y por un estudio que hemos hecho en la Facultad de Bioquímica también, hace 2, 3 años cuando yo estaba en la dirección del instituto, hemos visto que esta población está colonizada de bacterias y de virus. Casi el 100% de las trabajadoras sexuales tiene un patógeno, 2, 3 causantes de ITS. Entonces, siempre la recomendación, ¿no? Si van a caer en estos lugares que hay para la clase alta, media y baja, siempre usen protección, ¿no? No se animen a tener estas prácticas. También si tienen múltiples parejas, lo propio, porque los casos que yo veo son en jóvenes que han acudido a estos lugares, ¿no? Generalmente son jóvenes universitarios y que no han usado protección. Y luego vienen con sus secreciones y esto llega a causar hasta infertilidad, ¿no? En muchos casos no solamente es un patógeno que está afectando y causando la infección de transmisión sexual, generalmente estos vienen acompañados de entre 2 o 3. Viene una Neisseria con una clamidia, viene con un ureoplasma, vienen con HPV, con VIH. Generalmente no es un solo patógeno que causa la infección. Entonces, ya las consecuencias después pueden ser irreversibles, ¿sí? Bueno, eso causa en los varones. En las mujeres, la Neisseria gonorrhoeae causa cervicitis, que es interalización bacteriana mediada por el complemento. No produce respuesta inflamatoria, entonces la cervicitis puede ser asintomática. O sea que el varón tiene síntomas, tiene esa secreción, le va a contagiar a la mujer. Y la mujer puede tener la bacteria, pero no tener síntomas. Cervicitis. Aquí vamos a ver cervicitis. La cervicitis puede ser por muchas causas, ¿no? Pero una de ellas por ITS y una de ellas, vean, hay por HPV, también virus del papiloma humano, que es otro mundo con esa infección. Ahí ya produce verrugas genitales, es súper interesante. Les voy a mostrar cuando veamos virus. Cervicitis por gonorrea. Entonces, ¿qué es la cervicitis primero? ¿Me escuchan, verdad? No se está cortando. Ya. Acá nos dice, ¿no? Todo esto hay en la literatura, ¿no? En nuestros libros estamos viendo por ver las imágenes sobre todo. La cervicitis por gonorrea es la inflamación. Itis igual es inflamación. Itis, ¿no? Inflamación del cuello uterino causada por la infección por la bacteria Neisseria gonorrhoeae en este caso. Puede ser también la cervicitis causada por clamidia, por otras bacterias causantes de ITS también, pero en este caso estamos viendo por gonorrea. A menudo no presenta síntomas, pero si los hay, puede incluir flujo vaginal, igual que en el varón. Flujo vaginal, ¿no? En la mujer igual, secreción amarilla, verdosa, blanquecina amarillenta, ¿no? Flujo vaginal anormal, sangrado entre periodos, pueden tener relaciones sexuales dolorosas y dolor pélvico. Todo a nivel de la pelvis les duele, ¿sí? Entonces, obviamente el tratamiento va a implicar antibióticos, pero siempre y cuando se confirme con laboratorio y tomemos una muestra a la paciente, identifiquemos el agente causal, realicemos el antibiograma y el clínico en base a ese dato, obviamente va a instaurar la terapia, ¿sí? Entonces, vamos a ver imágenes de las mujeres. Vean, así se ve, ¿no? Una inflamación a nivel
cuello uterino, ¿no? Y entonces, como va a tener secreción, nosotros vamos a tomar con el hisopo lo mismo, ¿no? Vamos a tomar ahí, ¿no? Vean acá, cervix inflamado está, una inflamación. La inflamación va a causar el dolor del bajo vientre, ¿no? Y vamos a tomar la muestra en una placa de Gram, que el Gram es el examen desde la antigüedad hasta ahora, ¿no? Que se utiliza para el diagnóstico preliminar y vamos a sembrar en un agar GZ Taller Martin para aislar el gonococo. No, el paciente ya va a venir con el diagnóstico de gonorrea porque hay muy buenos urólogos, ginecólogos, que con solo ver la clínica ellos ya saben qué microorganismo puede ser y ya tienen un diagnóstico preliminar por las características, como les digo. No todos los patógenos causantes de infección de transmisión sexual producen o generan las mismas características, no. Algunos sí podemos tener en común que los pacientes van a presentar la secreción vaginal o la secreción uretral, ¿no? Pero tienen otras características como la formación de verrugas, ampollas, edema, bulbos, son diferentes las características. Entonces los médicos que ya son experimentados en manejar estos diagnósticos ya se ubican y su diagnóstico es más diagnóstico clínico. Ellos sospechan de gonorrea, viene el paciente, realizamos el estudio del laboratorio, el cultivo y es gonorrea, ¿no? Pero hay algunos médicos que quizá no conocen todavía o puede haber confusión entre las lesiones que van produciendo estos microorganismos, entonces ellos pueden poner diagnóstico infección de transmisión sexual y te piden una serie de pruebas entre inmunológicas, de biología molecular y cultivos para ver cuál puede ser. Puede ser herpes, puede ser clamidia, puede ser HPV, puede ser SIDA, puede ser uroplasma, tantos patógenos que producen, ¿sí? Entonces, su diagnóstico es más amplio porque no está seguro, según lo que ha podido observar, de la causa de esta ITS. ¿Ya? Entonces, en la mujer, de la misma manera, tomamos un hisopado, ¿no? Hay mujeres que se nota la secreción en la ropa interior, entonces es fácil tomar un hisopado, ponerlo en una placa portaobjeto y luego sembrarlo, y luego ya en la placa observamos los diplococos gram negativos, como hemos visto, los leucocitos polimorfonucleares porque son intracelulares. Y luego en el cultivo ya nos va a desarrollar, ¿sí? Ya, eso producen las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahí. No sé si tienen alguna pregunta. Muchachos, muchachas. Muchachos, muchachas, digan algo. Preguntas, preguntas, preguntas. ¿Se han dormido? ¿O no da mi micrófono? Creo. Hola. ¿Hay alguien ahí? Sí, se le escucha, doctor. ¿Dónde están? Pensé que estaba sola. Ya, creo que están cansados. Sí, se escucha, doctora. Ya, bueno, qué bien. Ya, muy bien. Vamos a continuar con hemófilos, ¿sí? Y ahí vamos a quedar unos minutitos. Ya, si no hay preguntas sobre gonorrea, vamos. Hemófilos. Ya, género hemófilos. Otro gram negativo fastidioso. ¿Qué son estos? No son como las neiserias cocos. Estos ya son bacilos o cocobacilos. Bacilos, cocos alargados o bacilos cortos. Esos son los cocobacilos. Gram negativos. Tienen pleomorfismo, que no son rectos, son medio curvos, ¿no? Y existen diferentes especies definidas por sus requerimientos nutricionales. Tenemos ahí el Haemophilus influenzae, Haemophilus embolyticus, Haemophilus ducreyi, Haemophilus para influenzae, para hemolíticos, Segnis, para Propylus y Saprophyllus. Y acá las pruebas de identificación para diferenciar a estas especies de hemófilos, ¿sí? Los de mayor relevancia clínica, el Haemophilus influenzae. Sobre todo, los diferentes biotipos pueden ser capsulados o no encapsulados, ¿no?
como acá están, los biotipos y serotipos. Serotipos y biotipos de Haemophilus influenzae, el 1, el 2, 3, 4, 5, ¿no? Y los serotipos A, B, C, D, F, ¿no? Y pueden ser capsulados o no encapsulados según porcentaje. Entonces, Haemophilus influenzae, la gran mayoría de los biotipos y serotipos produce infección a nivel respiratorio. También puede producir meningitis, sinusitis, todo lo que es vía respiratoria alta. Coloniza la nasofaringe, ¿no? Por lo tanto, allí el paciente o el huésped va a estar en estado de portación asintomático, se va a diseminar dentro de las vías respiratorias aéreas, tanto altas como bajas, y ahí puede producir otitis, puede producir sinusitis, frecuentemente los que no tienen cápsula, ¿no? Y los que tienen cápsula, igual pueden producir otitis, sinusitis, van a invadir el epitelio respiratorio, epiglotitis, pueden producir neumonía, de neumonía pueden pasar a torrente sanguíneo, invadir, producir bacteremia y también pueden producir meningitis, ¿no? Y artritis séptica. Entonces son patógenos que se adquieren a nivel de vía respiratoria igual. Son gram negativos, son exigentes, pero pueden producir tanto infección de vía respiratoria alta como también baja, llegando a sinusitis, llegando a meningitis, sinusitis, otitis, ¿no? Entonces, la Haemophilus influenzae de tipo B, ¿no? Que tiene semejanza con la Neisseria meningitidis, ¿no? Coloniza porque tiene fimbrias, porque tiene los lipoligosacáridos, glicolípido, igual que Neisseria meningitidis. Tiene algunos factores de virulencia en común, ¿no? Va a llegar a torrente sanguíneo porque poseen un factor de virulencia importante, que es la cápsula, ¿no? Y esta importancia de la cápsula prácticamente en la distribución anual de casos de meningitis por Haemophilus influenzae tipo B, por ejemplo en Argentina, es de vigilancia epidemiológica en su sistema nacional. En nuestro país también, cuando reportamos o cuando aislamos Haemophilus, en los hospitales sobre todo tenemos que notificar al ministerio, ¿no? Porque también pueden producir brotes y también, bueno, es un patógeno fastidioso y causante de complicaciones, infecciones, puede llegar a la mortalidad. Igual que en la Neisseria meningitidis, estos Haemophilus van a evadir el sistema inmune con sus factores de virulencia como la IgA proteasa, cápsula, variación antigénica de OMS, la variación estructural de los y la cialinación de los, igual que el anterior. Los no capsulados, ¿no? La mayoría de los biotipos de Haemophilus influenzae no capsulados o no serotipificables van a colonizar la nasofaringe, como el más común, el biotipo 3, que va a ser un subgrupo que coloniza la conjuntiva, produciendo en el paciente conjuntivitis. El biotipo 4 es un subgrupo que coloniza el tracto genitourinario y puede producir un riesgo obstétrico, infecciones neonatales en el bebé, distrés respiratorio, semejante al que produce Streptococcus galactiae en las mujeres embarazadas, ¿no? Entonces, en cuanto al mecanismo de persistencia en el tracto respiratorio adulto, las infecciones virales, el cigarrillo y otros factores van a facilitar e incrementar la colonización por estos patógenos y las bacterias se adhieren a las células epiteliales no ciliadas vía las fimbrias y sus OMS, ¿no? Factores de virulencia, la agregación bacteriana va a ser facilitada por sus proteínas A. Y así se disemina al pulmón. La bacteria va a colonizar la nasofaringe, igual el mecanismo de transmisión es por vía respiratoria, persona infectada, persona susceptible, entonces va a colonizar la nasofaringe, luego va a invadir con los factores de virulencia, se va a diseminar por el pulmón, ¿no? Y luego también puede ir a vía respiratoria alta, causando sinusitis, otitis. La combinación de factores de adaptación y patogenicidad de la bacteria y el déficit de las defensas del huésped, por eso queda sobre todo a los niños, porque tienen el sistema inmune también no fortalecido, no desarrollado completamente, o a pacientes con el sistema inmunológico, obvio, entonces va a facilitar, ¿no? La baja de sus defensas o el déficit va a facilitar que
bacteria llegue hasta pulmón o hasta el órgano diana, llegue hasta bronquios, causa exacerbación y anormalidades a nivel de vía respiratoria, una colonización crónica, puede invadir células epiteliales bronquiales, a los macrófagos, va a invadir el parénquima pulmonar, etcétera, y ya vienen las complicaciones. Este hemófilo también puede producir otitis media, ¿no? Sobre todo los no capsulados, ¿no? La frecuencia de la otitis media se correlaciona con la colonización nasofaringea en la niñez, ¿no? O sea que de niños que ya están colonizados con hemófilos, ya en adultos pueden desarrollar la otitis. Durante el primer año de vida, la frecuencia de colonización es 4 veces mayor respecto a los niños más grandes y obviamente adultos, y 2 a 4 veces aumenta el riesgo de la otitis media. Entonces va a evadir el sistema inmunológico también en los capsulados, ya que la cápsula va a proteger prácticamente contra la capacidad citolítica que tienen estas bacterias y por lo tanto su invasión va a ser más fácil, ¿no? Entonces, es similar a la Neisseria meningitidis, produce infección de vía respiratoria alta-baja, puede producir meningitis, es un bacilo gram negativo, fastidioso, a hemófilos influenzae, afecta a pacientes inmunosuprimidos, bacilo gram negativo o cocobacilo gram negativo. Ahora vamos con hemófilos ducreí, ¿no? Otro hemófilo, pero este ya no tiene relación con respiración, con infección respiratoria, sino con infección de transmisión sexual. Es poco frecuente, sí, no es como la gonorrea y otras ITS, pero sí circula en nuestro medio. Entonces, ese es el Haemophilus ducreí. Esta bacteria, que es un bacilo gram negativo o cocobacilo gram negativo fastidioso, produce lo que es el chancro blanco o croncroide, la enfermedad ulcerativa, como úlcera, diferente a la gonorrea, ¿verdad? La gonorrea produce ulcerativa, de transmisión sexual. En el hombre la lesión aparece en el orificio prepucial y en la mujer en los labios genitales. ¿Sí? Aquí están los labios genitales, en el vestíbulo, en el clítoris y en el sexo, adentro, y en los labios, ¿sí? Y en el varón, en el orificio prepucial. Entonces, más que todo, su daño se debe a una toxina que tiene este Haemophilus ducreí. Entre sus factores de virulencia, tiene fimbrias, tiene liposacáridos, que sus pueden salinizarse, tiene la citotoxina exotoxina, que es la responsable de la lesión. Pregunta de esta. ¿Quién es responsable de la lesión ulcerativa que produce chancro blando, producida en varones y mujeres por Haemophilus ducreí? Citotoxina, exotoxina. La citotel toxina, CDT. Entonces, esa citotoxina, ¿no? Que es una ciclomodulina, interfiere en el ciclo de la célula eucariota. Al inhibir el ciclo va a alterar muchas de las funciones normales, tanto de las células epiteliales como inmunes, y es la responsable de producir esta lesión, que es una úlcera genital. Esta es una úlcera. Cosa que la gonorrea no produce úlcera. El HPV no produce este tipo de úlcera. La clamidia tampoco. El herpes quizá, pero son más pequeñas las úlceras. Estas úlceras son más grandes. Vean cuán es diferente cada ITS. No todo es lo mismo, ¿ves? Bueno, yo ya sé por qué hay tantos casos. Ya me ubico como a los meses. ¿Sí? Entonces, Haemophilus ducreí, bacteria gram negativa, cocobacilo gram negativo fastidioso, es una bacteria extracelular que se adhiere a los componentes de la matriz OMS, que provoca el depósito de la fibrina en su superficie durante el desarrollo de la lesión, que va de pústula, luego una mácula. Tiene su proceso de evolución de estas lesiones. Primero se ve como pústula, luego como mácula y luego como úlcera más grande, ¿ya? Así como ven. Existe un importante influjo de polimorfonucleares y macrófagos que colaboran con la acción de la exotoxina al desarrollo de la misma. Entonces, ¿cuál es la causante de esta ulceración? La exotoxina, citotoxina, CDT.
¿Qué más? La bacteria no es fagocitada por el efecto de otros OMP, como el SPA1 y el SPA2, que lo impiden. Se ha observado individuos asintomáticos de los cuales la bacteria se aísla en el tracto anorrectal. Bueno, los que tienen prácticas sexuales diferentes, ¿no? Que acá generalmente a los gays, ¿no? Se los puede aislar del recto. Puede causar también una infección asociada con treponema pallidum. El treponema pallidum es una bacteria de forma de espiroqueta. Recién la vamos a ver luego, la siguiente o la subsiguiente clase, ¿no? Esta es una espiroqueta en espiral, ¿no? Entonces, que es causante de la sífilis. Entonces, también puede causar una infección asociada a Haemophilus ducreyi con treponema pallidum, dando el denominado chancro mixto o de Rowley. Como les digo, cuando una persona se infecta con ITS, generalmente estas ITS no vienen solas. Puede venir clamidia con herpes, Gardnerella vaginalis con herpes, con clamidia, tricomona, con Haemophilus ducreyi, con HPV o con VIH, otros tener más de 3. No vienen solas, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado. Bueno, hasta ahí vamos a quedar en Haemophilus ducreyi. Nos vamos a quedar en Bordetella pertussis. ¿Alguna consulta, muchachos? Digan algo o callen para siempre, muchachos. A ver, preguntas, lo que sea. ¿Qué les parece estas bacterias tan increíbles que causan estas enfermedades? A ver, para concluir. Muchachos. ¿Han escuchado la clase? Para empezar. Doctora, ¿puede ser sobre, o sea, qué nos pareció respecto a todo lo que habló? No sé, por ejemplo, la meningitis. Sí, más que todo de las ITS, que es más interesante y más que todo tienen que saber ustedes porque están en edades donde hay mayor prevalencia de estos patógenos, ¿no? No solo en Bolivia, ¿no? A nivel mundial. Sí, a ver, ¿qué bacteria te ha causado más impacto? ¿Cómo ves esta situación en la sociedad? Tal vez han visto casos o han escuchado a sus compañeros, familiares o amigos de otras facultades que se van infectando por estas bacterias o algún caso, o no pensaban que era tanto así, o cómo pensaban que esto era más o menos el manejo de las infecciones de transmisión sexual. Bueno, a mí, honestamente, lo que son las ETS, las enfermedades de transmisión sexual, me parece un tema muy importante a tratar en el país, principalmente por el aumento creciente de casos que ha habido en estos últimos años. Digamos, tengo conocidos que más o menos me cuentan cómo en los hospitales ha habido un aumento de los casos con el tiempo debido a probablemente falta de educación sexual, falta de conocimiento sobre medidas preventivas para protegerse, y sobre todo son mayormente jóvenes. Entonces eso es peligroso, ¿no? Porque claramente esas personas contagian a otras y aumenta todavía mucho más la prevalencia de esta enfermedad. Entonces, a mí me parece que es algo muy importante siempre tratar, eh, independientemente de cuántas parejas llegues a tener, realizarse exámenes periódicamente del VIH, de la sífilis, de la gonorrea, incluso del herpes, que puede permanecer oculto y luego puede volver a aparecer, o puede permanecer inactivo en el cuerpo y luego volver a aparecer. Esta sería mi opinión, doctora, sobre las enfermedades de transmisión sexual. Ya, muy bien, Diego. Excelente. A ver, ¿algún comentario más?
de estas bacterias que hemos visto, Neisseria meningitidis, Neisseria gonorrhoeae, Haemophilus influenzae, Haemophilus ducreyi, bueno, las 4 que hemos visto, ¿no? Como vean, un mismo género, Neisseria meningitidis, causa meningitis, Neisseria gonorrhoeae, causa gonorrea. No tiene nada que ver más, es la clasificación, más por la morfología, que ambas son cocos. Haemophilus influenzae no tiene nada que ver con Haemophilus ducreyi, que produce ITS. Y como estas bacterias, tanto la Neisseria gonorrhoeae como el Haemophilus ducreyi, no se presentan solas, generalmente presentan con infección con otros microorganismos como Treponema pallidum, por ejemplo, causantes de sífilis, causantes de ITS. No vienen solos, ¿no? Porque desde ya, cuando una persona se infecta por uno de estos patógenos, a nivel de ITS, ya hay un desequilibrio en la microbiota, a nivel genital, tanto del varón como de la mujer, ¿no? Entonces, como una guerra, ¿no? Guerra de bacterias. Entonces, allí podemos tener quizá una de las bacterias que ha estado colonizando, no ha presentado síntomas, y con este desequilibrio ya se activa y obviamente ya va a producir una infección o una coinfección, ¿no? Y el VIH está ahí de por medio igual, y ahora el HPV, virus de papiloma humano, tanto en varones como en mujeres. Por eso es importante la vacunación, las medidas de prevención, realizarse las pruebas rutinariamente, usar protección si es que tienen varias parejas sexuales, y si es que no, tener una sola pareja sexual. Eso, en resumen, ¿sí? Entonces hemos visto hoy 4 patógenos, bacilos, bueno, no simplemente bacilos, son gram negativos fastidiosos, ¿sí? Porque además son exigentes, no crecen en los medios convencionales, requieren suplementos adicionales, ¿no? Entre ellos están las Neisseria, meningitidis, gonorrea, Haemophilus influenzae, gonorrea. Hay otras especies, sí, pero estas son las de mayor relevancia clínica. Vamos a quedar aquí. Continuamos la siguiente clase, que sería el viernes a las 12:30, ¿verdad? ¿Sí, muchachos, muchachas? Sí, doctora. Sí, Ya, doctora. María, gracias por responder. Esto es bien interesante, chicos. Tienen que aprender porque parecería que fuera lejano, pero como les digo, no es lejano, es algo del día a día. Y ustedes como jóvenes tienen que interiorizarse más en esto, porque esto es microbiología. El diagnóstico es lo que hacemos nosotros. Nosotros vamos a ir a identificar el agente causal de ese malestar, de esa sintomatología, de su amigo, compañero, colega, de su paciente, por métodos microbiológicos. Y para eso tenemos que conocer a las bacterias, ¿no? Desde su clasificación. Ya, muy bien. Aún falta más, nos falta más clamidia, nos falta treponema pallidum, nos falta HPV, que es súper apasionante e interesante también. Ya, lo vamos a ir viendo. Entonces el viernes nos vemos, ¿sí? 12:30. Que tengan buenas noches. Buenas noches, doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora.